Hola a todos, bienvenidos a los que estáis aquí con nosotros, un grupo reducido, un grupo que semana a semana se va mermando por la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Una situación delicada, y por eso la gran mayoría de la congregación aquí en Pontevedra nos estáis viendo a través de la grabación desde casa. Y ante esta situación, algo que como ancianos queremos decir es que estamos agradecidos al Señor por la actitud ejemplar de los hermanos y hermanas de esta iglesia, por estar siguiendo las normas, por ser cuidadosos, respetuosos, por entender que estas circunstancias adversas no marcan los planes ni los propósitos de Dios, sino que Dios está en control de toda situación. El profeta Daniel, al final de su libro, recuerda estas palabras: el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Y esa es la realidad, queridos hermanos y hermanas. No conocemos lo que va a suceder mañana. No conocemos cuándo va a acabar esta pandemia o si va a acabar. No conocemos realmente hasta qué punto va a funcionar la vacuna. No sabemos si el confinamiento va a ser más estricto todavía, si se va a relajar las medidas. Hay muchas cosas que no sabemos, pero sí sabemos quién es nuestro Dios. Conocemos a nuestro Dios. Y por eso, en este día, podemos aparcar a un lado cualquier pensamiento que no está centrado en Cristo el incomparable, para poner nuestra mente y nuestra mirada en Él y adorarle, y darle gracias por su salvación. Así que hemos venido, siempre uno termina la frase, hemos venido con esa palabra juntos. No hemos venido juntos, pero hemos venido a la presencia de nuestro Dios. Y los que estamos aquí y los que estáis en casa, vamos a adorar a nuestro Dios por medio de canciones que reflejan su carácter y su verdad, por medio de su palabra, que es verdad, es la verdad absoluta. Aquí no tenemos que especular ni que creer ciegamente, porque el Dios que nos dio su palabra es el Dios que no miente. Así que quiero invitarte hoy, ya sea que estés aquí o que estés en casa, a adorar a nuestro gran Dios, a pensar en aquella obra maravillosa de la cruz. Por eso nos vamos a poner en pie, por lo menos los que estamos aquí, para alabar al Señor con esta canción: Oh, la gloria de la cruz. Cuando
Vamos a abrir nuestras Biblias para adorar al Señor por medio de la lectura de su palabra. Y en esta ocasión vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo ahí está explicando esta gloria de la cruz y este poder del Evangelio, el poder del mensaje de la sabiduría de Dios que nos ha transformado. Y también el apóstol Pablo habla aquí del resultado, del efecto en la vida del creyente. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 1 dice así: Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta hora, en esta reunión que estamos realizando con algunos aquí presentes y otros desde sus casas, Señor, al poner cada uno de nosotros nuestra mirada en la cruz y al meditar en el mensaje de la cruz, nuestros corazones se llenan de gratitud y de alabanza por tu gracia, por tu misericordia. ¡Qué gracia para aquellos que habían de creer! El poder, Señor, conocerte, el hecho de que tú has abierto nuestros ojos, de que tú has quitado la ceguera espiritual, de que tú has transformado nuestros corazones, quitando un corazón de piedra, quitando un corazón espiritualmente muerto, una voluntad, un ser, muertos en nuestros delitos y pecados, para darnos un corazón de carne,
una nueva vida en Cristo, una nueva mentalidad en Cristo. El privilegio de poder conocerte, oh Dios, porque tú nos has dado tu Espíritu y tú nos has dado tu palabra. Y esa combinación maravillosa y poderosa de tu palabra delante de nosotros y tu Espíritu iluminándonos para entenderla, es el gozo de tu pueblo que te conoce, y como te conoce se puede esforzar y actuar de acuerdo a tu voluntad. Señor, en esta mañana queremos darte gracias y queremos darte la gloria por tu Hijo, nuestro Salvador y nuestro Señor, aquel que vino para vivir una vida perfecta que nos fue imputada. Los que están en Cristo son nuevas criaturas. Los que están en Cristo pasan de muerte a vida, tienen vida eterna. Oh Señor, qué benditas promesas tenemos gracias a que Él vivió esa vida perfecta, que propició tu ira, que satisfizo tu ira, la justa ira que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Por eso, Señor, juntos te adoramos y cantamos y aún te pedimos que podamos conocer más y más a Cristo y podamos deleitarnos más en tu palabra, en la verdad que transforma, la verdad que dirige, la verdad que el pecador distorsiona y restringe. Por eso también queremos pedirte que hoy tu palabra, al ser expuesta a la verdad, que traiga vida nueva a los que aún están sin Cristo y que traiga edificación, fortaleza espiritual, ánimo, convicción, gozo para tu pueblo que tanto necesita estas cosas. Y que en todo, Señor, tu nombre sea exaltado, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre son las que tú has preparado para los que te aman. Y oh Señor, te amamos. Y sí, nuestro amor es pobre y muchas veces torpe, pero te amamos, Señor. Y en este día queremos deleitarnos en ti, en tus promesas, en tu presencia, en tu palabra. Por eso, Señor, te lo pedimos en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cordero que fue inmolado, el León de la tribu de Judá, el soberano y Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos alabando a nuestro gran Señor.
Este año hemos comenzado un nuevo estudio en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que quiero invitaros a abrir nuestras Biblias ahí, primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 11. Primera de Timoteo, capítulo 1 y versículo 1, dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que me ha sido encomendado. Vamos a orar una vez más y pedir al Señor que dirija nuestro estudio de su palabra en esta reunión. Padre, queremos ahora venir delante de ti con tu palabra abierta ante nosotros, reconociendo, Señor, que es tu palabra, que es la palabra inspirada, es la que viene directamente de ti. Por lo tanto, Señor, es tu palabra que está libre de error y que no va a guiar al error. Tu palabra que es la verdad que transforma, la verdad que alimenta nuestra alma, la verdad que dirige nuestros pasos. Señor, ante ella queremos pedirte que tú ahora nos des una actitud humilde para recibirla. Que tú, Señor, también me dirijas para que lo que hoy se diga sea tu palabra y nada más que tu palabra. Que tu Espíritu Santo actúe con poder en la iluminación de tus hijos y aún en la convicción de pecado de aquellos que no han creído en Cristo. Oh Señor, no estamos ante un libro cualquiera y no hemos venido a entretenernos, es la palabra viva y eficaz. Es la palabra poderosa que como martillo golpea, que como luz ilumina, que es eficaz. La palabra que es el alimento del creyente. Por eso, Señor, te pedimos que prepares nuestro corazón para recibir tu palabra en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En estos primeros versículos de la carta encontramos la razón por la que Timoteo estaba en Éfeso, ¿verdad? Pablo dice que al partir para Macedonia le rogó
a Timoteo realmente le dio el mandato de quedarse allí, lo cual implica que de alguna manera ellos estaban juntos, que hubo un momento en el ministerio de Pablo que entendemos que fue después de su primer encarcelamiento en Roma. Esta carta fue escrita posiblemente alrededor del año 64 después de Cristo, y en ese momento ocurre esta separación entre Pablo y Timoteo, y luego seguidamente algún tiempo después Pablo le escribe esta carta a Timoteo para reforzar este encargo. Así que Pablo deja a su fiel colaborador allí, a su verdadero hijo en la fe, aquel en quien el apóstol acreditado confiaba, porque era un pastor probado, un pastor capacitado para continuar con el ministerio en aquella ciudad. Y la razón por la que Pablo le dejó allí era defender la verdad. No conocemos los planes de Pablo en cuanto a sus viajes posteriormente y su ministerio. Sabemos, eso sí, que Pablo tenía la intención de, puedo decirlo así, de venir a España. En Romanos capítulo 14 habla de esos planes. No sabemos si realmente llegó a cumplir con ese propósito, pero lo cierto es que Timoteo debía quedarse en Éfeso para lidiar con un problema específico. Y cuando llegamos al capítulo 3, versículo 14, Pablo le dice ahí específicamente a Timoteo: te he escrito estas cosas para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Al ser este encargo y al ser el propósito de esta carta el que sepa uno cómo conducirse en la casa de Dios, hay una clara implicación de que en aquella iglesia de Éfeso no todos estaban conduciendo como debían. Y por eso este es el encargo para aquel joven pastor. La iglesia es columna y sostén de la verdad. La iglesia está en el mundo para poner la verdad en alto, para proclamar la verdad, para evidenciar con sus vidas el poder de la verdad. Y este es el encargo de Pablo a Timoteo. Un encargo que podemos ver en 5 tareas esenciales. Y aquí, para los que estéis tomando notas, os voy a dar la estructura de toda la carta, digamos el bosquejo, lo que vamos a estar viendo a partir del versículo 3 del capítulo 1. Porque en este capítulo 1, esa es la tarea: defender la verdad ante los enemigos de la verdad. En este capítulo 1, Pablo le va a encargar a Timoteo que defienda la verdad. Luego en los capítulos 2 y 3, la tarea va a tener que ver con dirigir con la verdad a la iglesia de Éfeso. Dirigir con la verdad a esta iglesia, conducirles en la verdad. Luego en el capítulo 4, la tarea apunta otra vez de una manera un poco más personal a Timoteo, y el encargo es declarar la verdad. Declarar la verdad ante los tiempos de apostasía, los tiempos en los que algunos estaban prestando atención a doctrinas extrañas. Luego, en el capítulo 5 y hasta el capítulo 6, versículo 10, la tarea de este encargo de Pablo a Timoteo va a ser disciplinar con la verdad a la iglesia de Éfeso. Veremos ahí esa tarea de los pastores de disciplinar a la iglesia, y aún la tarea de disciplinar también a los ancianos si ellos cayesen en pecado. Y luego los últimos versículos de esta carta, capítulo 6, versículo 11 hasta el final, Pablo le va a encargar la tarea a Timoteo de descansar en la verdad con toda convicción. Descansar en la verdad, depender de la batalla, pelea la buena batalla de la fe. Capítulo 6, versículo 12, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos.
Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y aún otra vez más en el versículo 20, final de la carta a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Así que esta es la tarea, es el encargo de defender la verdad, de dirigir con la verdad, de declarar la verdad, de disciplinar con la verdad, de descansar en la verdad. Resumido todo en el encargo de poner la verdad en alto. La Iglesia es columna y sostén de la verdad puesta tan en alto que todos la pueden ver, no una verdad escondida, no una Iglesia que al no cumplir su propósito pasa desapercibida en la sociedad. El encargo de Pablo a Timoteo era el de llevar a la Iglesia a cumplir su propósito de ser columna y sostén de la verdad. Ante un mundo, un sistema, una manera de pensar y de vivir que son contrarias a la verdad y que presionan a la Iglesia de Cristo. De manera que las iglesias comienzan a tomar posturas más tolerantes con las ideologías a su alrededor. Y las iglesias empiezan a ser más transigentes con la sabiduría humana, al punto que las iglesias se van deslizando a posiciones ecuménicas. Así nos encontramos casi sin darnos cuenta en una situación en la que la Iglesia ya no pone la verdad en alto. Y cedemos a las influencias externas que acaban minando el poder de la verdad. Y la verdad es atacada. Y no hacemos nada. Frente a esta situación, el apóstol acreditado de Cristo Jesús se levanta para exhortar al pastor probado Timoteo para que éste defienda la verdad que está siendo atacada por algunos que enseñan doctrinas extrañas. Te rogué que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables. Este es el encargo de Pablo. Timoteo, tienes que defender la verdad, porque algunos entre vosotros están atacando la verdad. De hecho, esta es la implicación aquí. Algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas. Y recordamos las palabras de Pablo a los ancianos de Éfeso unos 7 años antes en una playa en Mileto, cuando él les dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Hechos 20:29, Pablo les dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta. Pablo ya se lo había dicho a aquellos ancianos 7 años antes. Estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. ¿Veis esto, hermanos? 7 años. Pablo lo había advertido, estaba pasando, y es necesario dejar a aquel colaborador, aquel verdadero hijo en la fe, aquel fiel y probado pastor Timoteo, para defender la verdad, porque algunos estaban
enseñando mentira. Esto es fundamental. Fundamental que la Iglesia defienda la verdad ante la falsa enseñanza, porque solo una Iglesia cimentada en la verdad puede ser columna y sostén de la verdad. Y si la Iglesia permanece impasible ante los que enseñan mentira, la Iglesia no podrá cumplir su cometido. Y de acuerdo a estos versículos que hemos leído, la defensa de la verdad, hermanos, consiste en identificar el error para así detener su influencia. ¿Cuál es el encargo de Pablo a Timoteo? ¿Qué es lo que le está pidiendo exactamente? Que desenmascare a los enemigos de la verdad. Que denuncie a quienes enseñan doctrinas extrañas y que detenga la influencia de los falsos maestros. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer Timoteo? Esta tarea, ¿cómo va a identificar a los que enseñan el error? Bueno, en este pasaje Pablo le va a describir a estos enemigos de la verdad. Y en estos versículos que hemos leído encontramos 3 distintivos de los falsos maestros que nos ayudan a identificarlos y que nos permitirán detener su influencia. 3 distintivos de los enemigos de la verdad que nos ayudarán a defender la verdad. Y estos 3 distintivos son los siguientes, otra vez para que toméis nota. El primer distintivo: los falsos maestros diluyen la verdad. Diluyen la verdad con doctrinas diferentes. Los falsos maestros, segundo distintivo, desprecian la verdad con pretensiones personales. Diluyen la verdad, desprecian la verdad. Y estos falsos maestros, tercer distintivo, distorsionan la verdad con interpretaciones ilegítimas. Distorsionan la verdad con interpretaciones ilegítimas. Así que en el tiempo que nos queda en esta reunión, vamos a considerar los dos primeros distintivos. Estas 2 evidencias que Pablo describe para que Timoteo pueda cumplir con la difícil tarea de defender la verdad. El primer distintivo que te ayuda a identificar a los falsos maestros es que ellos diluyen la verdad con doctrinas diferentes. Diluyen la verdad con doctrinas diferentes. Pablo le dice a Timoteo: te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Este es el primer distintivo. Escucha, los falsos maestros son aquellos que añaden sabiduría humana a la verdad divina. Son aquellos que diluyen la verdad de Dios con ideas de hombres, con vanas sutilezas y filosofía, como hemos visto en la carta que estamos estudiando a los colosenses. Y además notad el grave efecto de esta mezcla. Pablo dice, da lugar a discusiones inútiles. Otra traducción quizás mejor sería especulaciones inútiles. Esto es lo que produce ese mezclar la verdad de Dios, la sabiduría de Dios con sabiduría humana. Y este es el primer distintivo de los falsos maestros. Toman doctrinas que son diferentes a la verdad y las añaden y las ponen a la misma altura como si eso pudiera tener algún beneficio para el creyente. Y lo que encontramos aquí de parte de Pablo es realmente un mandato enfático que implica una tarea complicada. Pablo, cuando dice aquí que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ¿sabéis qué mandato le está dando? Le está diciendo a Timoteo: tienes que prohibir que esos prediquen.
¿Y por qué complicada? Porque estos algunos, del versículo 3, posiblemente eran ancianos en la iglesia. Si no, ¿por qué razón estaban enseñando? Además, hay por lo menos 4 indicativos en esta carta que apuntan a que estos algunos que enseñaban doctrinas extrañas eran realmente ancianos. Un indicativo, lo hemos leído ya en el versículo 7, tenían la pretensión, y luego lo veremos, de ser maestros de la ley, que en el contexto hebreo apuntaba a una posición de liderazgo. Otro indicativo es el hecho de que encontramos en el versículo 20 de este primer capítulo a Pablo disciplinando a 2 hombres entre quienes enseñaban estas doctrinas diferentes, Himeneo y Alejandro, lo cual apunta a esta posible situación en la que, siendo personas en el liderazgo de la iglesia, el apóstol tuvo que intervenir para disciplinarles. Luego el indicativo de que esta es una de 2 cartas en el Nuevo Testamento en las que claramente están recogidos los requisitos para los ancianos. Requisitos claros, 1 Timoteo capítulo 3. Y luego en el hecho de la exhortación, de la enseñanza, al final del capítulo 5, de disciplinar a ancianos. Dando a entender que los ancianos no son los perfectos y están libres de ser disciplinados. Fijaos qué tarea tenía Timoteo por delante. No era estar pendiente de que los hermanos, los creyentes de la iglesia en Éfeso, quizás fueran a escuchar a algún vecino que les hablara filosofía griega, o fueran a la plaza de la ciudad a escuchar a los filósofos. Eran los que estaban en la misma iglesia. Y Pablo tenía que prohibirles enseñar. ¿Por qué? Porque lo que enseñaban eran doctrinas extrañas, doctrinas diferentes. Esto apunta a que eran ajenas al verdadero evangelio. De hecho, Pablo utiliza una sola palabra para esta frase, que no enseñaran doctrinas extrañas. De hecho, hay algunos eruditos que creen que Pablo se inventó aquí una palabra. Tomó 3 palabras y las puso juntas. Heterodidascaleo. No os la tenéis que aprender. Pero hetero nos suena, ¿verdad? Diferente, distinto, didasco. Es el verbo enseñar. Y Pablo le añade la negativa para en una sola palabra decirle: no pueden enseñar aquello que es contrario a la verdad. Ahora, el punto y lo que vamos a ver aquí, según lo que Pablo nos dice, es que no estaban enseñando doctrinas que evidentemente eran contrarias a la verdad, sino que eran doctrinas enseñadas con apariencia de verdad. Por eso Pablo habla aquí de estos mitos y genealogías interminables. Lo cual nos apunta a que posiblemente estos maestros, estos que estaban enseñando doctrinas extrañas, eran aquellos conocidos como judaizantes, que traían no enseñanzas del Antiguo Testamento, sino enseñanzas de la cultura y la tradición judía, y las añadían a la verdad del Antiguo Testamento. Fijaos, si no, como Pablo tuvo que escribir a los Gálatas de una manera tan severa, porque estaba ocurriendo precisamente este problema. Había llegado una doctrina diferente a aquellas iglesias de Galacia, la zona norte de lo que hoy es Turquía. Y Pablo les dice: me maravillo, Gálatas 1:6, de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pero ahora notad lo que Pablo dice aquí, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito.
Como hemos dicho antes, también repito ahora, si algunos anuncian un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y notad lo que Pablo dice aquí, quieren pervertir el evangelio. No es que predican claramente otro mensaje, sino que es el mensaje de las buenas nuevas de salvación, pero contrario a la verdad del mensaje de la gracia de Dios. Una salvación basada en la obra perfecta de Cristo, por medio de la fe en lo que Él ha hecho. Pero aquellas doctrinas extrañas te predicaban también la salvación, sí, la salvación que Dios da, pero en base a tus méritos, que adquieres por medio de tus obras, del cumplimiento de ciertos requisitos. Como Jesús mismo en su tiempo, citando al profeta Isaías, les dijo a aquellos maestros de Israel: en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y esto lo sabemos por esta expresión en el versículo 4 de mitos y genealogías. Pablo dice que no presten atención. Pablo está hablando aquí de un desvío de la atención. Pablo está hablando aquí de una desatención de la verdad para centrarse en lo que no es verdad. ¿Qué eran estos mitos y genealogías interminables? Eran algunos escritos que fueron surgiendo en la historia del pueblo judío, que en su mayoría eran comentarios, y esto lo tenemos que decir entre comillas, comentarios a los textos bíblicos, al Antiguo Testamento, a los libros del Antiguo Testamento, pero que en realidad eran libros que introducían ideas e historias y eventos entre líneas. De manera que tú tenías libros como el que se conoce, el libro de los Jubileos, que básicamente era un comentario, entre comillas, de el Pentateuco, y es un libro que recoge de la historia de Israel desde la creación hasta que entraron en la tierra de Canaán, en la que va entremetiendo ficción, mitos, historias acerca de ciertos personajes, tratando de hacer conexiones donde igual les parecía que faltaba información. ¿Pero qué es todo esto? Todo esto es sabiduría humana, conjeturas de los humanos, leyendo superficialmente para tratar de sacar entre líneas. Genealogías interminables, no se nos habla de las genealogías que hay en la Biblia. Esto eran árboles genealógicos. Por ese tiempo a los judíos les encantaba escribir y hablar de libros genealógicos y hacer conexiones y salirse de lo que la palabra de Dios estaba enseñando claramente para hablar de este y de aquel y dónde venía aquel otro. Y al hacer eso, al entrar en el terreno de la especulación, ¿dónde terminas? Si no tienes un texto que te lleva desde Abraham hasta Jesús, como una genealogía que tenemos en nuestras Biblias, ¿dónde terminas? Aquello es a lo que estaban prestando atención. Habían diluido la palabra de Dios con especulaciones humanas, porque este es el resultado, este es el gran peligro. Fijaos, da lugar a discusiones inútiles. Y ya os decía hace un momento que esa palabra discusión o discusiones se podría traducir como especulaciones. Una especulación es una suposición o teoría más o menos meditada o fundamentada que se hace sobre una cosa. No es eso, es una suposición. Hay suposiciones muy meditadas y con muchos argumentos, y hay otras menos meditadas, pero ninguna se sale de la categoría de suposición, de especulación. Y los pensamientos basados en especulaciones generan esterilidad espiritual. Esta palabra es importante aquí, son inútiles. Ahora hemos de entender, eran
útiles y lo que pretendías era entretenerte y llenarte la boca y hablar y discutir y escuchar opiniones y seguir haciendo conjeturas. Pero para hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe, para esa edificación del creyente, inútiles. ¿Cuál es el efecto de esta falsa enseñanza? Es especulación. Y notemos por un momento, hermanos, cuán fácil es llevar las especulaciones a la categoría de verdad. Hemos de ser honestos con nosotros mismos, porque tantas veces, sin dominio propio, tomamos las especulaciones y nuestras conjeturas y nuestras ideas basadas en un poco de aquí, un poco de allí, y de repente en nuestra mente se han convertido en verdades según las cuales vivimos. Y luego llenamos la boca de hablar de ellas y discutimos con quien sea, porque tenemos nuestra verdad. ¡Oh, qué necedad! Tienes tu especulación. No tienes la verdad. Si le has añadido sabiduría humana, terrible. Cuando especulamos, actuamos injustamente, actuamos con descaro. Llegamos a pensar, o por lo menos a decir con nuestra actitud, que la verdad de Dios necesita ciertas ayudas y mejoras. Qué gran contraste con el plan de Dios, que es la verdad que edifica y que transforma. Piénsalo, ¿cuál es el proceder de la especulación? ¿Cómo funciona realmente? La especulación funciona de esta manera. Yo voy leyendo de aquí, tomando de allá, escuchando a aquel, escuchando a aquel otro, y en la medida que esos argumentos me van convenciendo, me lo creo. En cambio, el proceder de la edificación es esta. Tengo la palabra de Dios, la escudriño, la estudio, medito en ella de día y de noche y la aplico. ¿Por qué? Porque si he creído en Cristo, no tengo que decir que creo la verdad, es la verdad. No necesito argumentos ajenos a la Escritura para creer lo que la Escritura dice. El proceder de la edificación es el que vemos en aquellos creyentes de la ciudad de Berea, Hechos capítulo 17, versículo 10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? ¿Por estatus social? No. Es la actitud. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Te das cuenta? Si aquí en este púlpito se pusiera el apóstol Pablo, podríamos caer en el error de ya no mirar a la Escritura, ya no bajar nuestra cabeza. Pues es el apóstol Pablo que está predicando. ¡Qué bien! No es Jonatán. Pero eso sería un error. Y aquellos de Berea nos lo demostraron, que aún con Pablo y Silas, ellos fueron a la Escritura para comprobar que lo que se les estaba enseñando era la verdad. Podríamos decir lo mismo de los tesalonicenses, que en el segundo capítulo de su primera carta, Pablo dice de ellos en el versículo 13, que recibieron la palabra de Dios no como si fuera de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la que obra en los que creen. Es cierto lo que dice el predicador John Chappell,
que los errores más grandes de la Iglesia ocurren cuando la gente honra lo que sus pastores dicen sin examinar esas enseñanzas a la luz de las Escrituras. Por eso en esta iglesia, en este púlpito, te decimos, lee el texto, mira lo que dice. Y no añadimos sabiduría humana, no diluimos la verdad con la mentira. Lo que tristemente pasa en muchas iglesias y que ya en el siglo pasado el teólogo Tozer describió en muchas iglesias, dijo él, el cristianismo ha sido diluido hasta tal punto que la solución es tan débil que si fuese veneno no lastimaría a nadie y si fuese medicina no curaría a nadie. Ese es el problema. Diluir la verdad conduce a especulaciones inútiles. Pero querida iglesia, la verdad transforma, la verdad confronta, la verdad cura, la verdad no confunde. No nos lleva a vivir en el terreno de la especulación. La verdad de Dios transforma y es por eso que debemos proclamarla. Y es lo que Pablo va a decir en el versículo 5. El propósito de nuestra instrucción no es esa especulación inútil. Es la verdadera transformación de los que han sido verdaderamente salvados. Esto nos lleva a considerar el segundo distintivo de los enemigos de la verdad. Los identificamos porque no solo diluyen la verdad con doctrinas diferentes, los falsos maestros también desprecian la verdad con pretensiones personales. Desprecian la verdad con su actitud, con su ambición personal, con sus pretensiones. Fijaos, versículo 5, Pablo dice el propósito, pero el propósito o la meta de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Ahora Pablo va a dirigir la atención de Timoteo aquí hacia la actitud, la verdadera intención de esos falsos maestros. Su motivación y ambición es lo que les pone en evidencia. Ellos no están buscando esa edificación que es el plan de Dios. Ellos están buscando ser reconocidos como maestros de la ley. Esto es lo que Pablo le escribió también a Tito. Es interesante que las circunstancias de Tito son similares a las de Timoteo. Y en este caso, Tito es dejado por Pablo en la isla de Creta para una labor también similar de defender la verdad ante muchos, dice allí Tito 1:10, rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, aquí otra vez apuntando a judaizantes. Y Pablo le dice a Tito, es el mismo nivel severo de encargo solemne a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Por eso reprende a los versículos 13 severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Versículo 16, estos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y este es el punto aquí en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en los versículos 6 y 7. Estos no están interesados en la verdad, no están interesados en la edificación del cuerpo de Cristo. Te predican a ti, pero no están interesados en ti.
Están interesados en ellos mismos. Son sus intenciones personales puestas por encima del beneficio espiritual, lo cual les delata y te ayuda a identificarlos. Y no es fácil, pero estas cosas se van viendo. Y Pablo lo va a decir aquí. Primero se van viendo por el hecho de que la instrucción de la verdad produce salvación. Y es una salvación tan evidente al punto de que uno ama con el amor de Dios. Es un amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Es el amor de Dios implantado en nuestro ser. Así lo explica el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y versículos 22 y 23. Pedro dice allí: puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Solo el Evangelio produce este amor que se evidencia cuando amas a Dios y amas a los hermanos. Y lo haces porque es un amor que surge ¿de dónde? Fíjate, de un corazón puro. Esto apunta a la verdadera salvación, un corazón purificado. Dicho de otra manera, una voluntad que ha sido transformada. Porque ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuál es la voluntad del pecador? Alejarse de Dios. En vez de darle gracias y gloria al Creador, se hicieron necios en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Romanos capítulo 1. Y esta es la verdad. Enemigos de Dios, hostiles a Dios. Esta es la voluntad del que no tiene un corazón purificado. En el concepto del Nuevo Pacto, en el Antiguo Testamento, el contraste entre un corazón de piedra y un corazón de carne. Es más, no solo una voluntad transformada, también es nacido de una buena conciencia. ¿Y qué es esto? La conciencia buena. Bueno, es, dicho de otra manera, el discernimiento que sí funciona. ¿Por qué? Porque no es que Dios le da conciencia a los que salva. Dios le dio conciencia a todo ser humano. Pablo lo explica en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, cuando dice que los gentiles que no tienen la ley de Dios, cumplen por instinto los dictados de la ley. Ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y fíjate, Pablo dice, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué es la conciencia? Dios ha creado al ser humano con conciencia. La conciencia son esos pensamientos que te llevan a decir, no, esto es correcto y aquello es incorrecto. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios de la conciencia del ser humano? Que ha sido distorsionada completamente por el pecado. Por eso, ¿cuál es la característica, la evidencia de que hay salvación? Es una buena conciencia. Es una conciencia que funciona de acuerdo a la verdad. ¿Recordáis cuando leímos 1 Corintios capítulo 2? Tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente ha sido renovada. Y aún una evidencia más de este amor nacido de una fe sincera. Dicho de otras palabras, una convicción que busca agradar a Dios. Porque, notad esto, podríamos decir que hay muchas personas en este mundo que tienen fe sincera y sin embargo no son salvos. Porque aquí Pablo nos está apuntando a un orden también en la salvación. No es primero la fe y luego tu corazón cambia y tu conciencia es renovada. No. Dios, por su Espíritu, te regenera, te da un nuevo corazón y el efecto y el fruto de ese nuevo corazón es una fe sincera. No, es una fe no fingida. La fe en Dios se puede fingir. Puede ser un evangélico e ir al infierno.
No es muy difícil fingir la fe. Aún incluso en estos tiempos en los que tenemos una excusa para no ir a la iglesia. Tenemos normas, pero también a veces las usamos más como excusas que como normas. Pero no es una fe sincera en el sentido de que realmente tengo fe. No, es esa fe en Dios que busca agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es una fe estrictamente conectada con una voluntad de agradar a Dios. Y eso se refleja en un interés genuino por la palabra de Dios. Pero, ¿es esto lo que se ve en los falsos maestros? No. Versículo 6, algunos desviándose de estas cosas. ¿De qué cosas? Un corazón puro, una buena conciencia, una fe sincera, los elementos claros del verdadero evangelio, las evidencias que demuestran la verdadera salvación. No, eso no es lo que les preocupa. Ellos se apartan ¿hacia qué? Hacia una vana palabrería. ¿Qué es esto de una vana palabrería? Es, otra vez, el hablar como deporte, como entretenimiento, el aparentar con tus palabras que sabes, que eres importante. Este es el extravío de los falsos maestros. Su interés es palabrería, discusiones. Otra vez, volviendo atrás, el deporte de hablar de tus especulaciones y mis especulaciones y lo que dice este y lo que dice aquel. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su ambición? ¿Cuál es su pretensión? Ser maestros de la ley, lo cual esto apunta otra vez más a esa posición que en el contexto judío era la del liderazgo. El Señor Jesús habla precisamente de estos en Mateo 23, los escribas y los fariseos, y Jesús dice de ellos, se han sentado en la cátedra de Moisés. Ellos se han puesto ahí como los que guían al pueblo, como los que enseñan, pero Jesús dice, hacen todas sus obras, Mateo 23:5, para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias, y alargan los flecos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres maestro. Esa es su ambición. En contraste, tenemos, por ejemplo, a Pablo y Timoteo, curiosamente, que cuando llegaron a Tesalónica, y Pablo recoge esto en su primera carta a los tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Y fijaos lo que Pablo les dice allí, y aquí está incluido Timoteo. Si leemos 1 Tesalonicenses 1:1, ahí está Timoteo. Y cuando Pablo dice aquí, utiliza el plural en el versículo 5, como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad, más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. ¡Qué gran contraste! Unos, los predicadores de la verdad, que se entregan a la verdad, y se entregan a aquellos a los que se están predicando la verdad, porque su anhelo, su ambición es que Dios les salve por el poderoso Evangelio, para que estos
amen con un amor nacido de un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Pero estos se han desviado al punto de que no entienden lo que dicen. Fijaros, ¿qué está queriendo decir Pablo aquí? No entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Que no les importa no predicar la verdad. Lo que les importa es esa posición, ese reconocimiento. El que diga, un maestro. Cuando estaba estudiando esto no pude evitar pensar en dos jóvenes con los que crecí. Dos jóvenes que, ahora ya no son tan jóvenes. Eran jóvenes cuando yo era más bien jovencito, que abandonaron la iglesia, pero antes de abandonar la iglesia habían predicado, se habían dirigido a la congregación en varias ocasiones. Y recuerdo en el caso de uno, de hecho aún lo recuerdo, como en una ocasión utilizó algunas palabras que yo no entendía. Y yo estaba pensando, madre mía, qué vocabulario, qué pasada lo que está diciendo. Tengo que ir a casa y buscar en el diccionario qué significan estas palabras. Y cuando hice eso, no me podía creer que aquellas palabras no significaban lo que él estaba queriendo decir. No entienden lo que dicen. Es este uso de las palabras para crear una imagen de ti mismo, no buscando la edificación de los que te están escuchando. El otro joven que recuerdo era uno que cuando predicaba casi las paredes de la iglesia temblaban. ¿Con qué autoridad hablaba? Y esto era lo que algunos decían de este hombre en la congregación. No puedo decir hermano. Algunos, de hecho, les gustaba cuando él predicaba, porque veían esa autoridad, ese hablar con declaraciones categóricas. Y está en el mundo, y se fue al mundo poco tiempo después. Y tú dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser de lo que hablabas con tanta convicción y has renegado de todo eso? Bueno, si tu intención era simplemente aparentar que tenías convicción, es esa evidencia de que se dirán palabras elocuentes y declaraciones categóricas, pero qué gran contraste con la obra de Dios, que es edificación. Que son aquellos que proclaman la verdad, son fieles a la verdad, saben que no necesitan añadir nada a la verdad y confían en el poder del Espíritu Santo y en las promesas de Dios, en la promesa de Cristo Jesús que dijo, edificaré mi iglesia, y que oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El contraste que vimos el miércoles en el Salmo 1, los que se sientan a escarnecer, en contraste con los que meditan la ley de Dios y en ella meditan de día y de noche. ¿Cuál es tu intención? ¿Con la palabra de Dios te acercas a ella para especular? ¿Te acercas a ella con el propósito de tener argumentos para discutir? ¿O te acercas para deleitarte? ¿Dónde están los creyentes fieles a la verdad? Porque la enseñanza de doctrinas diferentes es la desviación de la salvación. Es un cristianismo diluido con doctrinas diferentes. Es un cristianismo desvirtuado con ambición personal. Un cristianismo que en vez de mantener en alto la verdad de Dios, se diluye en un mundo al que cada vez se parece más. Y la que debería ser columna y sostén de la verdad, en realidad se vuelve casa de confusión. ¿No podríamos decir esto de la iglesia evangélica en general hoy en día?
¿Cuántos grupos denominacionales? ¿Cuántos nombres diferentes? ¿Cuántos énfasis distintos? En vez de sostener la verdad en alto, la hemos puesto por los suelos. En vez de defender la verdad, hemos dado lugar a doctrinas que generan discusiones inútiles y hemos cedido a actitudes que generan vana palabrería. Y todo por no mantenernos firmes ante la falsa enseñanza. Todo por no escudriñar las Escrituras y comprobar que lo enseñado es la verdad de Dios. Todo por rebajar el estándar de piedad al ignorar los claros requisitos bíblicos que todo maestro de la palabra debería reflejar. Sabéis, en una de las épocas de la historia de la humanidad, cuando la verdad estaba siendo gravemente atacada, Dios levantó a hombres fieles y valientes que se pusieron al frente de la iglesia para defenderla del error. Uno dijo: un maestro que permanece mudo cuando se enseña el error y no obstante pretende ser un maestro de la verdad, es peor que un fanático descarado y con su hipocresía hace más daño que un hereje. Estos no quieren ofender a nadie o decir una palabra en favor de Cristo o combatir al diablo y al mundo. Otro de ellos dijo: un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. Y podríamos preguntarnos qué trascendencia tuvo el ministerio de estos hombres en el poder y la providencia de Dios, que fueron fieles a la palabra de Dios. Bueno, estos hombres fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Y hoy en día la verdad sigue siendo atacada, con algunos que la diluyen con sabiduría de hombres, otros que la desprecian con ambiciones de hombres, pero luego están los que de ningún modo permanecerán en silencio, los que proclaman la verdad y la ponen en alto con sus vidas de obediencia. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Señor, nos haces conscientes de este gran peligro y nos lleva a reflexionar en los tiempos que vivimos. Realmente tu verdad, la verdad, es atacada, es despreciada. Y son tiempos, Señor, difíciles para tu iglesia. Son tiempos en los que, quizás como en otras épocas de la historia, tus hijos fueron valientes y, aun a precio de arriesgar sus propias vidas, a precio de ser rechazados por la sociedad, no enmudecieron, no callaron, defendieron la verdad, proclamaron la verdad y la evidenciaron con su obediencia a la verdad. Señor, queremos pedirte que en estos tiempos que vivimos tú fortalezcas a tu iglesia. Que tú hagas, Señor, una obra poderosa, que traigas esta renovación, esta convicción firme en la verdad de tu palabra, en la sola Escritura. Oh Señor, que no caigamos en las sutilezas de la sabiduría humana, que fácilmente se cuelan por las rendijas de nuestras puertas y nuestras ventanas, que fácilmente entran en nuestras mentes y hacen que especulaciones se eleven a verdades. Qué triste es ver como muchas veces la iglesia se parece tanto al mundo que
no cumple su propósito de brillar con la verdad, con la luz de Cristo. Oh Señor, ayúdanos. Oh Señor, haz tu obra para que tu iglesia se levante y sea columna y sostén de la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Lord.